Hola, hola, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer en este video es estudiar al ojo la forma del potencial de acción, porque como hemos visto en videos anteriores, el potencial de acción cambia de forma, al menos de amplitud. Cambia su forma también, su ancho. Eso es algo que vamos a tratar de inspeccionar en este video. Entonces, para eso vamos a traer a todas estas líneas que ya conocemos. No sé qué pasó ahí, no importa. Vamos a traer a estas líneas que conocemos, NumPy, Matplotlib. Por ahora solo vamos a usar FindPix. Data lo vamos a traer del archivo que ya hemos usado. No necesitamos esto, ya nos lo sabemos de memoria. La frecuencia y el DT lo necesitamos. El time. eh, Ahí está, ya lo conocemos, pero ahora yo voy a definir arbitrariamente cuál va a ser la columna que vamos a usar. Entonces, voy a crear un nuevo array que se llama data-t, que es data, todas las filas. Este es el slicing, este procedimiento con el cual uno le pone corchetes y toma pedazos o slices de un array, se llama slicing. Voy a tomar todas las filas y la columna i, que es la columna 2. Y voy a plotear esto. Vamos a hacernos la vida simple y vamos a plotear solamente data t. Y algo no le gustó. Por supuesto, no sé escribir. Y lo que yo quiero ver es la forma de los potenciales de acción, ¿cierto? Ok, me falta algo. Necesito ponerle un xlim. Esto debe haber traído hecho, perdón. Y al ojo, al parecer, hay una diferencia claramente hay una diferencia en las alturas de los potenciales de acción, pero también hay una diferencia en el ancho. Fíjense, este parece muy delgadito, este de acá parece bastante más grueso. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explorar en la clase o en el video de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para eso? Vamos a hacer subplots en los que vamos a ir graficando cada potencial de acción versus el primero, para ir comparando cómo van cambiando de forma cada uno de los potenciales de acción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a hacerlo con el primero y con el segundo, y luego vamos a complicarlo un poco más. Entonces, ¿cómo hacemos para poner en un potencial de acción, perdón, en un gráfico, el primer potencial de acción y el segundo potencial de acción? Para eso tenemos que pensar. Pausa, piensen, escriban cuál va a ser los pasos que vamos a seguir para tener que poner. ¿Qué tenemos que hacer para poner un potencial de acción y el segundo potencial de acción en el mismo gráfico? Uno encima del otro. No un xlim. Quiero un potencial de acción encima del otro para ver cómo cambian sus formas. Ok, qué bueno que ya pensaron. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los puntos en el tiempo en el que ocurre, o el número de puntos. Eso va a ser más simple. El número de puntos al que ocurre cada uno de los potenciales de acción. Cuando tengamos ese valor, que lo hemos obtenido varias veces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un slice. Vamos a cortar a la izquierda y a la derecha. Y ese nuevo slice va a ser nuestro potencial de acción. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Vamos a tomar el número de puntos al que ocurre el pico y vamos a cortar un número de puntos a la izquierda y un número de puntos a la derecha de esto. ¿Ok? Complicado. Vamos por el primero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el primero? Vamos a graficar primero solo un potencial de acción, ¿ya? Pero vamos a hacer un slice de esto. Ya, entonces la forma más fácil
de hacer esto, perdón, primero lo que tenemos que hacer es find peaks, ¿cierto? Entonces, como aunque no venía preparado, yo ya tengo aquí mi función, find peaks, data t, tengo la altura, tengo la distancia, ok, tengo peaks, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear dos puntos. De 1 va a llamar tener el valor 100. De 2 va a tener el valor 100. Entonces, yo voy a cortar mi función entre 100 antes de el valor de FindPeaks y 100 puntos después del valor de FindPeaks. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Perdón, lt.plot. Entonces, no voy a poner el tiempo para hacerme la vida fácil. Data P, perdón, data T, data T. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué valor hasta qué valor? Pues muy simple. Pix. El primer pix es pix 0. Menos de 1. ¿Hasta dónde? Fíjense el slice raro que estoy haciendo. Más de 2. Eso debería ser. Entonces, ¿qué cosa más extraña he hecho yo aquí? Tengo data T y data T es esto. Data T es unidimensional, tiene todas las filas y tiene la columna 2 en este caso, ¿ya? Entonces, voy a tomar los valores entre peak 0, el primer peak, eso es como 18.000, algo así. ¿Se acuerdan cuánto da? 18.000, 20.000, un número de punto así. Menos 100, que es de 1, hasta ese valor más 100. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ups, aquí pasó algo raro. Se dan cuenta que hay algo que está bien y hay algo que está mal. Vamos a hacernos la vida fácil y por ahora vamos a olvidarnos del tiempo. Vamos a olvidarnos de este, de hecho. Y lo único que nos importa es este de aquí abajo. Ahora sí. Entonces, fíjense, entendamos nuestro código. Primero trajimos ese data, luego frecuencia IDT, tiempo, no vamos a usar el tiempo. Hicimos este slice, que ahora se llama data T. Encontramos los peaks en data T. Data T es acuérdense, es el segundo registro, el que tiene como 7 potenciales de acción. ¿Ya? Y ahora lo que dijimos fue plotear entre data T, entre estos puntos, entre pic 0 menos 100 y pic 0 más 100. ¿Por qué yo puse esos valores? Ahora se van a dar cuenta, este valor va a ser diferente. Entonces ahí tenemos el primer potencial de acción. Ese es nuestro primer potencial de acción. First, le voy a poner. Vamos a poner el segundo potencial de acción. ¿Cómo sé cuál es ese valor?
porque he estado hablando y hablando de ese valor. Aquí, ahí está ese valor, 3566. Ese es el número de punto al que ocurre el pic del potencial de acción. Eh, ¿Cómo sé que eso es verdad? Si le ponemos un punto rojo, como que fuera un payasito. Ojalá que funcione y no quede yo como payasito. Por supuesto, estoy quedando como payasito. Quedo por allá, porque es más de uno. Eh, sí, más de uno. Qué raro, ¿eh? Eso fue inesperado. Bueno, olvídense de eso. Esto es lo que nos importa. Vamos por el segundo potencial de acción. Entonces, yo ahora voy a comentar. Me voy a creer gringo. This is the first action potential. Y ahora vamos a poner el segundo. Vamos a poner aquí esa línea roja. Quede como payasito. Entonces, this is the second. El second action potential es el elemento 1, ¿no? Y aquí tengo que ponerle second. Ok, ¿se fijan que es diferente? ¿Se fijan que es diferente? Este es el primer potencial de acción con el segundo. ¿Cuál es la diferencia? Claramente la altura. Ese valor, ese valor es diferente de ese valor. Las pendientes, sí, son diferentes, pero no tanto. Las pendientes de bajada son bien diferentes. Este otro valor es bien diferente. Este valor es algo que se llama umbral. Y en alguna clase futura vamos a aprender cómo calcularlo. Es un cálculo no tan intuitivo, ¿ya? Porque el umbral no es un voltaje, sino es una derivada. Pero no nos adelantemos. Pero ahora quiero ver todos estos, y los quiero ver todos, el primero, el segundo, el tercero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Em, Hagamos un loop, pensemos qué es lo que tenemos que hacer, hagamos un plan. Ok, entonces, tuve algunos inconvenientes técnicos entre medio, ¿ah? Ya. Entonces vamos a hacernos la vida más fácil. Vamos a quitar el time por un rato y vamos a hacer un loop. Y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar con find peaks cada uno de los peaks, es decir, cada uno de los número de puntos al que ocurre el peak. Vamos a cortar con slice 100 puntos antes, 100 puntos después, y así vamos a tomar el primer potencial de acción. Luego lo mismo, vamos a encontrar el segundo peak. Vamos a tomar 100 puntos antes, 100 puntos después del potencial de acción y lo vamos a graficar uno encima de otro. Entonces, vamos por partes. Tenemos que usar find peaks, ¿cierto? Aunque yo venía preparado, aquí está Find Pix. Voy a hacerme la vida fácil y quité time desde aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, perdón. Eh, Eso me va a hacer la vida más fácil o más difícil. No importa, porque aquí viene la magia. Eh, Les dije que iba a tomar 100 milisegundos antes y 100 puntos antes y 100 puntos después. Voy a llamar P1, 100, P2, 100. Esos valores pueden cambiar.
aquí va a venir la magia. Entonces vamos a llamar a data P. ¿Entre qué puntos? Uy, ¿entre qué puntos? Pix. El primer pix es 0. Menos P1. Hasta, voy a copiar porque soy muy flojo, más P2. En este momento P1 y P2 son iguales. Tengo un problema. Data P is not defined. Vamos a ver, claro que es data T. Aquí tengo otro problema porque estoy graficando eso. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Cuál fue la magia? Primero encontré FindPix. Vamos a decir, ahí está Pix. Esos números que están ahí son los números de puntos al que ocurre el pic del potencial de acción. Entonces, vamos, y lo que hice aquí fue tomar un slice entre tomando el primer valor, es decir, 3.566, le resté 100, eso es ese número, hasta 3.566 más 100, ese fue el número de puntos que yo tomé y eso es lo que yo estoy graficando. Y ahí está el primer potencial de acción. Um, this is the first action potential. Me creo gringo, lo hice así. Vamos a poner el segundo, porque aquí es donde se van a ver las diferencias. Entonces, aquí ya no es 0, ahora es 1. ¡Wow! Entonces esto sí es diferente, pero entonces aquí me voy a ayudar de que yo usé esos dos valores P1 y P2, entonces 100 probablemente es mucho, quiero cortar 50, quizás estaba bien. Ahí está más o menos al medio. Entonces, miremos las diferencias al ojo. El primero, el azulito, es el primer potencial de acción, el segundo, el naranjito, es el segundo potencial de acción. Ya, ¿cuáles son las diferencias evidentes? El pico, el valor del pico, ¿cierto? El valor de la pendiente es diferente, pero no es tan diferente. La pendiente de bajada sí es diferente. Y si se fijan, aquí parece haber un hombro. Esto lo veo yo, que he mirado esto muchos años de mi vida. Aquí también, aquí no sé, no es tan claro, ¿ya? Aquí yo veo un hombro y vamos a ver en algún video posterior cómo encontrar ese hombro de una manera sin usar el ojo. ¿Qué pasa cuando el ojo no es entrenado? ¿Hay alguna manera? Sí, hay una manera. Ya. Ok, interesante, muy interesante. Pero hay otra cosa diferente. Fíjense, la línea base es diferente. Y ese valor al cual cambia la pendiente de subida, ese valor se llama umbral. Y siempre hemos dicho en fisiología y en biofísica que el umbral es un voltaje, pero no, el umbral es una pendiente. Y sobre eso hablaremos en otro video. Listo. Muy interesante, pero ¿qué pasa con los otros potenciales de acción? ¿Cómo hacemos para graficar esto? Muy fácil. Pausa. Piensen cómo graficar del primero al cuarto potencial de acción. Pausa y piensen. Ok, ya pensaron. Evidentemente tenemos que hacer un loop. Eso es lo más fácil, ¿cierto? Entonces vamos a modificar. Vamos a quitar esto porque ya no nos sirve. Vamos a hacer un loop for i in range 3. Nos va a dar 0, 1 y 2. Entonces aquí movemos esto para allá. Entonces cada vez nos va a dar el valor que está ahí. Y todo esto
Debería irse. Perfecto. Hagamos esto un poco más profesional o más fácil. Voy a achicar un poquitín el dibujo y voy a poner un label. Y mi label va a ser I, que es el número de iteración. Y aquí abajo le voy a poner legend. Entonces, fíjense, el verde empieza más arriba, ¿m? Pero es más ancho este potencial de acción. ¿Qué pasa si lo alargo? Entre el 2 y el 3 no hay tanta diferencia. ¿Qué pasa si no sé cuántos potenciales de acción hay aquí? Entonces, ¿qué valor pongo aquí? Quiero automatizar un poco mi código. El número de pics, ¿cierto? Entonces, len pics es el número de pics. Fíjense, todos esos potenciales de acción teníamos. Hay un montón, ¿se fijan? Am, ¿Qué pasa si le digo -1? No va a pasar nada. ¿Qué pasa si le digo +1? Se va a matar porque obviamente no era. Era solo para chequear que estábamos bien. Ok, entonces lo que tenemos hasta este momento es que, fíjense, el potencial azul es el primer potencial de acción. Los otros potenciales de acción cada vez se van haciendo más anchos. ¿Se fijan? Este es el número. Partimos en el azulito, el 0, el 1, el 2, el 3 y fíjense, entre varios de ellos no hay tanta diferencia, pero en este caso el 7 sí era bastante diferente. Súper interesante. Pero ¿en cuánto rato pasa todo esto? ¿Cómo ponemos el tiempo? Porque fíjense, yo me las di de flojo y quité el tiempo. Y lo que estoy graficando aquí es solamente eso, solamente data. ¿Cómo pongo el tiempo? Pausen el video, piensen cómo vamos a hacer para poner el tiempo y veamos cómo lo hacemos. Listo, muy fácil, igual que en los casos anteriores. Tenemos que tener el tiempo, por allá arriba está en mi línea 17, pero ¿entre qué valores? Entre estos mismos valores. Con su permiso voy a mover esto para acá, lo voy a achicar mucho. Entonces fíjense, time peaks no, time. Y aquí hay un problema, aquí hay un problema, lo hizo todo mal. No, no lo hizo tan mal, el que lo hizo mal fui yo. Aquí está, times, peaks, cosito y menos P1, perfecto, hasta pix cosito más P2. Ok, vamos a ver si es verdad. Fíjense lo que pasó, tenemos un problema, ¿cierto? Como lo que fue cambiando el pic, esto es como tener el registro entero, porque cada vez fue cambiando el tiempo y yo quiero que siempre sea el mismo tiempo. Le voy a poner que sea el tiempo. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Como que fuera el tiempo para el primer pic. Ahí está. Está en segundos. Estos son 140 milisegundos, 141 milisegundos, 142 milisegundos, etcétera. Entonces, entre rayita y rayita hay 1 milisegundo. Perdón, está sonando mi teléfono. Y no es porque me traen papas fritas ni nada parecido. Ok, perdón. Ya, volví. Ok, entonces esos son los tiempos que estamos hablando. 1 milisegundo, 2 milisegundos, etcétera, etcétera.
Pero esto no puede ser tan fácil, ¿cierto? Porque estoy mirando nada más que el trazo número 2. ¿Qué pasa si yo veo otro trazo? Entonces, vamos a hacer un subplot en el cual vamos a graficar esto de aquí y en un segundo subplot vamos a graficar otro gráfico. O digamos la columna 5 o el trazo 5 y vamos a ver qué pasa ahí. Piensen qué es lo que tenemos que hacer, escriban cuáles son los pasos que tenemos que hacer y luego vemos cómo implementar eso, un segundo subplot con otro trazo. Y, ups, pasó mucho tiempo aquí. Okidoki. Entonces, espero que se haya grabado todo. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que hacer subplots. Aquí um, vamos a crear un subplot. Este plot. Entonces, dos filas, una columna y el uno. Y aquí voy a hacer el segundo subplot, dos filas, una columna y el 2. Perfecto. Entonces, hacer subplots. Pero ahora el siguiente paso es que tenemos que cambiar tenemos que hacer algo para tener un nuevo data T. Eh, Vamos a poner el valor 5. Ok. Entonces ahora data T es igual a data, es lo mismo de allá arriba. Y esto debería funcionar. Ah, aquí hay algo importante. Ahora tenemos que, fíjense, creamos el nuevo data T, pero necesitamos que genere los pics. Ahí está. Fíjense que todo lo que he hecho em, es sobreescribir cosas. Todavía no estamos guardando cosas. En algún momento vamos a tener que guardar cosas, ¿ya? Por ahora yo estoy sobreescribiendo. Entonces, genero aquí el array pix y luego genero de nuevo, sobreescribo el array pix y no me va a importar mucho eso. Eventualmente tendríamos que hacer diferentes arrays con diferentes nombres, ¿ya? Pero em, por ahora no lo vamos a hacer, pero se podría hacer. Yo creo que estamos listos. Ok, fíjense que pasaron cosas malas, ¿cierto? Entonces vamos a ir por partes. Primero hay que quitar las legends. Claramente hay un problema con los legends. Ok, fíjense, pasó algo ahí. Entonces, tenemos problemas severos con nuestro código. Voy a comentar todo eso. Am, ya, voy a comentar todo eso. Seguimos teniendo problemas con nuestro código. Claro, porque yo ya haberle dicho subplot. Subplot. Ok, ahí deberíamos haber resuelto el problema. Entonces, este subplot me carga cuando aparecen esas cosas justo cuando uno no las llama. Perfecto. Vamos a poner los legends de nuevo. Em, no sé escribir. Nadie me dice. Está sobreescribiendo, sí. Uy, qué feo eso, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cómo se hacía esto? Font size.
6. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido con el de arriba? Ya sabemos, se hacen más pequeños y se hacen más anchos los potenciales de acción. ¿Pasa lo mismo abajo? La respuesta es sí. En este otro pasan lo mismo. Fíjense, este es el primer potencial de acción. El segundo potencial de acción es bastante más bajo. Fíjense ahora los valores de la pendiente. Esa pendiente es muy diferente de la pendiente azulita. Fíjense todos los otros valores de las pendientes. Claramente son muy diferentes esos valores de las pendientes de subida. ¿Qué significa eso en términos fisiológicos? Significa que hay menos canales de sodio. Cada vez hay menos canales de sodio para generar un potencial de acción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Efectivamente, porque después del primer potencial de acción se inactivan canales de sodio, se recuperan algunos y se genera el segundo potencial de acción, se inactivan, se recuperan algunos y se genera el tercero y así. Entonces, no tenemos siempre el mismo número de canales de sodio. La pendiente es proporcional al número de canales de sodio que están presentes. ¿Qué pasa con las pendientes de bajada? Las pendientes de bajada son brutalmente diferentes. Si se fijan aquí, estas pendientes son bastante más lentas que las de allá arriba. Vamos a ayudarnos y vamos a poner en lugar de 100, vamos a poner 150 puntos. Fíjense que este potencial, estos potenciales de acción siguen aquí, todavía va bajando. 200, las pendientes. Todo esto es para decirles que las pendientes son muy diferentes. Fíjense aquí, en uno de los casos apareció un potencial de acción. Aquí está atrás. ¿Ya? Ok, aprendimos a hacer esto. Excelente. Pero, ¿habrá una forma de optimizar este código? Porque fíjense, estamos repitiendo todo esto de aquí, perdón, todo esto de aquí es código repetido. Entonces piensen, ¿de qué manera podemos optimizar este código? ¿De qué manera podemos achicar este código para que haga lo mismo? Porque si tenemos menos código, menos probabilidades de tener errores. Listo, qué bueno que ya pensaron. Entonces, la forma en que hay dos formas para hacerlo esto. Probablemente hay más, pero las dos que se me vienen a la cabeza es primero hacer un loop de loops y la segunda es hacer una función. Vamos por la primera, vamos a hacer un loop de loops. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer loop. Tenemos que tener un loop anterior a ese loop. Y en ese loop anterior nosotros vamos a llamar vamos a crear el array data y luego vamos a llamar al subplot. Entonces, este loop de loop va a ser un loop complicado, porque va a tener dos iteradores, J y K. No I, como habitualmente tenemos, que es solamente uno. Aquí puede ser cualquier letra, ¿no? Ok. Cuando tenemos dos iteradores, tenemos que usar esta función zip. Y aquí vamos a poner los dos lugares donde vamos a contar. El primer iterador va a ser 2 y 5, que van a ser los números de trazos que vamos a usar. Los segundos iteradores van a ser 1 y 2, que son el subplot 1 y el subplot 2. Ok, entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Esto ya no lo necesitamos. Vamos a ir eh, copiando un poco de texto. Lo primero que tenemos que hacer aquí es crear data. Entonces recuerden, estamos haciendo esto para achicar nuestro código. Entonces data va a ser, data t es el que nos importa, es data, todas las filas de la columna 2 o de la columna 5, y eso corresponde al primer iterador que es j. Listo. Y ahora viene el subplot. Entonces plt, perdón, tiene que estar adentro.
PLT, estoy grabando, sí estoy grabando. PLT, subplot. Esto es dos filas y una columna y el segundo iterador que va a ser K. ¿Por qué? Porque K puede ser o 1 o 2. Listo. Ahora viene dentro de este loop, donde más encima tenemos dos iteradores, ahora viene nuestro loop for, donde vamos a ir encontrando los peaks. Pero aquí tenemos que definir los peaks. Aquí están definidos los peaks. Entonces, aquí yo voy a definir los peaks. Find peaks, perfecto. Entonces, primero en la línea 29 creamos el array data t, luego encontramos los peaks, definimos el subplot y ahora vamos a ir en ese subplot haciendo cada uno de los trazos. ¿Qué pasa con todo esto de aquí? Todo esto de aquí se va. Ya no lo necesitamos. Entonces, fíjense, nuestro código queda bastante más pequeño. Tengo que revisar, estoy revisando en mi torpedo, aparentemente eso está bien. ¡Funcionó! No tuvimos ningún problema, funcionó. ¿Para que me crean? Maté todo. Funcionó. Hicimos nuestro código más pequeño. Perfecto, perfecto. Pantallazo, manita arriba. Pero había otra, dedito arriba, había otra manera de hacer esto, y es haciendo una función. Y probablemente hacer una función es más rápido, o es más simple. Entonces, voy a escribir aquí mi función, y voy a ir sacando el código de más abajo para hacer mi función. Entonces, ¿cómo se hace una función? Se le dice def, y aquí le voy a llamar plotty. La función toma argumentos y el argumento necesitamos decirle el trazo, si es 2 o 5, y tenemos que decirle el subplot. Ok, trace y subplot. Ya, entonces ahora vamos a tomar todo esto y vamos a meterlo aquí en la función. Y vamos a ir línea por línea viendo qué son los cambios que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que tomar de data, hacer el slice, todas las filas de qué columna. La columna 3, 2, 3, 4, etcétera. Esto está bien. Vamos a hacer find peaks en data t. Perfecto. Vamos a hacer ahora un subplot de dos filas, una columna. Y aquí viene la variable subplot. Vamos a hacer ese loop. Perfecto, parece que ya estamos. Esto, por supuesto, no va a generar nada. Fíjense. Corre, pero no genera nada porque no hemos llamado a la función. Vamos a llamar a la función plotty. Le vamos a dar el trace, que era 2, el subplot, que era 1. Fíjense, lo creó. Uy, perdón. La vamos a llamar de nuevo y le vamos a decir que el trace es 5 y que el subplot es 2. Ahí está. Entonces, fíjense, lo que hicimos fue, tomamos este código bastante complicado. ¿Dónde está? Ya no sé dónde está. Se perdió en algún momento. Tomamos ese código bastante complicado, que tenía dos partes que eran muy parecidas, y hicimos dos trucos para achicarlo. Generamos una función y la gracia de la función es que es muy modular. Nosotros podríamos aquí tener hacer un loop donde fuéramos cambiando esos valores.
¿ya? Y podríamos agrandar este loop solo con esa función. La otra forma en que lo usamos fue el loop de loops, y ese era más complicado porque tuvimos que invocar a esos dos iteradores que corrían por cuentas separadas. Uno era el número de trazo y otro era el número de subplot. Ok, entonces todo esto es para ver, al menos al ojo, que hay diferencias en la forma de los potenciales de acción, la pendiente y obviamente la duración. Y esos parámetros los vamos a ir calculando en videos posteriores. Listo. Eso es lo que les tenía que contar. Chao, chao.